Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Artinelio Hernández Campos. Soy docente en la Universidad Especializada de América, UDELAS, Panamá. Tenemos hoy grato de presentar nuestra última investigación sobre la experiencia en la formación inicial de los egresados de la licenciatura de Educación Bilingüe Intercultural en UDELAS, Panamá, año 2009-2020. Tenemos varios años, una década prácticamente, en esa temática de investigación educativa, particularmente en educación bilingüe intercultural. En la parte introductoria queremos señalar que el Estado panameño tardó muchos años en formar a las personas docentes de educación bilingüe intercultural. Y la educación bilingüe intercultural surge de los propios pueblos indígenas, con el fin de mejorar la calidad educativa, pertinencia cultural, cuya primera lengua son propias de su pueblo origen. Además, el registro de experiencia en la educación bilingüe intercultural en Panamá es incipiente. Los actores educativos opinan positivamente sobre la pertinencia de formación heterogénea, diversa, multicultural e intercultural en Panamá. La formación de personas docentes indígenas, no indígenas en educación bilingüe intercultural ha encontrado aliados importantes como la Universidad Especializada de la América, UDELAS. Su objetivo principal es la de enseñanza y aprendizaje de los niños en un entorno diferenciado. Algunos aspectos de antecedentes, por ejemplo, acá nos indica estos autores en 2014, en un contexto mapuche, especialmente en la Araucanía, se relaciona con las demandas y exigencias históricas como una necesidad de las familias, comunidades y organizaciones sociales mapuches de lograr una educación escolar de calidad y pertinente a su realidad sociocultural. Es así como la necesidad de formar profesores de origen indígena que tengan por objeto desarrollar una educación escolar culturalmente pertinente. Sobre todo, la interculturalidad en América Latina surge desde los sectores sociales excluidos y más postergados del proyecto de modernización de los países, donde la mayoría de los indígenas son marginados, generando una fuerte inequidad social, tensión, discriminación, racismo y desigualdades, como se citó en estos autores del año 2011 en 2017. ¿En qué base teórica hemos desarrollado esta investigación? Hemos traído algunos autores como Matu 2009 nos indica que la diversidad cultural conectada con la cosmovisión y la espiritualidad debe ser tomada en cuenta en educación superior, no solamente aspectos materiales. Además, la educación superior se debe hacer democratizado. Esto implica que el proceso de descolonización de los planes curriculares, las carreras para incorporar los saberes y conocimientos indígenas en los contenidos y la forma de enseñanza para interculturalizar. Estamos hablando de la multiculturalidad en un contexto de pluriculturalidad entendida de acuerdo con estos autores. Rodríguez citado en Lobel Orozco 2008, marcaría el Estado la situación de una sociedad plural desde el punto de vista de comunidades culturales con identidades diferenciadas. Sobre todo, Santana Collin 2017 indica que para algunos egresados, el sentimiento de pertenencia a la comunidad es más fuerte que cualquier forma de vida encontrada en la ciudad. Eso es fundamental en el sentido de pertenencia cuando los egresan, cuando están formados en la universidad, van a las comunidades con ese sentido de pertenencia es fundamental y se inserta tan fácilmente a las comunidades. ¿Cómo se intervino nuestra investigación? ¿Cómo nosotros intervenimos en la investigación? Aquí la parte marco metodológico, ¿no? Materiales y métodos. Este estudio es exploratorio y descriptivo. Las técnicas que hemos utilizado para desarrollar, para recopilar la información fue la encuesta, en el cual se aplicó una encuesta a los 37 egresados, de manera que se generó un cuestionario con un total de 20 preguntas para recabar la información. La selección de las preguntas se concentró en relacionadas a su formación en materias fundamentales, lectura, escritura y dificultades base en su formación, sobre todo aquí subrayo lectura, escritura. El universo de este estudio son los egresados en educación bilingüe intercultural, que corresponde a un total de 150 personas aproximadamente. Solo atendieron 37 egresados, siendo muestra de conveniencia por la situación de difícil acceso en donde labora
o vive en la población de estudio. Entramos en algunos aspectos de discusión de resultados. Es, es importante señalar aquí, en el año 2013 se graduaron un total de 27 profesionales en educación bilingüe intercultural, ya que esta formación se inició en 2009, ¿no? Sus trabajos de grado en modalidad de tesis, un total de 14 investigaciones. En resumidas cuentas, estas investigaciones se han enfocado en las temáticas como historia oral, didáctica de la enseñanza, uso de la lengua materna, implementación de la educación bilingüe intercultural y percepción cultural. Veamos ahorita la figura 1. Esta materia es fundamental, didáctica para la enseñanza de lectura y escritura. Los egresados indican 35% dijeron mucho en su formación, bastante 52% y 13% muy poco. En definitiva, entre mucho y bastante, 87% de positividad en cuanto a su formación en la didáctica para la enseñanza de lectura y escritura. Este aspecto es fundamental para los siguientes datos que viene más adelante, la cual voy a ceder con la compañera que nos acompañó en esa investigación, doctora Rosenda, que también va a indicar algunos aspectos que vienen más adelante en los datos estadísticos. Por el momento voy a llegar aquí, voy a dar paso a mi compañera. Y así que bueno, doy gracias a ustedes por esa invitación y que hayan escuchado esta temática tan importante para nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Siguiendo con la intervención, después de los presentados del doctor Artinelli, voy con la discusión de los resultados. Vamos a ver que en la presente gráfica sobre la didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales, donde un 70% manifiestan que sí han tenido efecto positivo en su formación y por otro lado un 30% dijeron que fue poco efecto en su formación. Igualmente se nota que hay que trabajar más para lograr la satisfacción necesaria de los egresados. En la figura 6 de la didáctica de la enseñanza de las actividades lúdicas, por lo que se puede señalar un 81.25% de positividad en su formación. Por otro lado, un 18.75% manifestaron que fue poco efecto en su formación. Un total positivo es de un 70%. Así vemos nosotros que en la figura 9 escribe y lee en lengua originaria, de manera que la capacidad y competencia en lectura y escritura debe ser prioridad en el proceso de formación continua de los docentes para poder replicar a sus estudiantes en el desarrollo de la materia o asignatura que imparte. Allí podemos ver un 47% excelente, un 31% buena, un 17% regular y un 6% mala o deficiente. En la figura 15 tiene conocimiento del idioma inglés, habla y escribe. Se observa uno de los componentes fundamentales en este proceso de transmisión del conocimiento es el habla y la escritura en lengua nativa de las personas docentes formadoras. Así vemos que un 50% fue excelente, un 33% bueno, un 11% regular y un 6% sigue siendo deficiente. Vemos entonces en la figura 11 el papel del docente en la formación del licenciado de Educación Bilingüe Intercultural, donde un 51% fue excelente, un 34% buena, un 33% regular y aquí nos sube a un 7% deficiente o mala. El rol del docente, según los egresados, en los aspectos indicados como dominio del idioma nativo, planificación, relaciones personales e interpersonales, respeto, planificación, dominio de los contenidos que imparte, uso de las estrategias técnicas de tecnología como recursos de enseñanza, aprendizaje. En este cuadro, la discusión de los resultados del tercer objetivo trata de analizar las expectativas, dificultades que han tenido los egresados en la educación bilingüe intercultural en la universidad especializadas y presentamos un cuadro de dificultades que se encontró en su formación, donde por ejemplo, falta de textos y guías en EBI, grandes dificultades que sienten los egresados con respecto a la lectura y escritura en su lengua materna, esto es muy importante, falta de recursos económicos que son bien limitados. Muchas comunidades nogabe están distantes de los programas académicos donde tienen que caminar horas. Para garantizar el desarrollo de la carrera en lugares remotos es necesario contar con las tecnologías
Los egresados igualmente han encontrado con esas dificultades es la falta de programa contextualizado de la EBI. Y, por ejemplo, analizar el modelo F para las comarcas, donde tienen que ver con las asignaturas y la evaluación. También se han encontrado vacíos en su formación, muy importante, como los materiales didácticos como la clave para llevar los vacíos. Otro aspecto es la falta de formación básica en los temas propios de los indígenas. En la región Nove hay poco nombramiento de docentes EBI o escasos, o sea que no se está cumpliendo con la ley. Implica que no se está implementando bien la educación bilingüe intercultural. Actualizar día a día a los docentes y más acompañamiento. También se requiere un dominio tecnológico y se observa que los egresados, algunos profesores no llegaban a clase a la hora que era indicada. Conclusiones. Del primer objetivo tenemos, se aprecia con respeto a la formación de los egresados, los datos arrojan en términos de satisfacción que ellos es más moderado, un promedio debajo del 50% en todas las asignaturas fundamentales como didáctica en la enseñanza de la lengua materna, de lectoescritura y español como segunda lengua. Como se observa los datos de la figura 8 del 35%, donde dijeron que fue mucho, el 46% señala que bastante y el 19% poco. Aunque se puede señalar que un 81% de positividad, sumando ambos datos de muchos y bastante en la formación en asignaturas fundamentales. Los datos cuantitativos han sido corroborados por los miembros egresados en el tercer objetivo y que están expresados como datos cualitativos en el cuadro número 1. Grandes dificultades que sienten los egresados con respecto a la lectura y escritura en su lengua materna. Muchos de ellos hablan, mas no tienen desarrollado esas habilidades de leer y de escribir en lengua materna. Uno de ellos señala falta de manejo de la gramática de la lengua guna. En efecto, cabe mencionar dos asignaturas como la enseñanza de la matemática y de la lengua indígena salió un poco bajo dentro del promedio indicado. Conclusiones. Las conclusiones del segundo objetivo sobre el papel de las personas docentes en las figuras 9 y 10 indican con mucha claridad que se requiere que los docentes que dictan clases tengan dominio de las habilidades de la lengua materna y de las metodologías apropiadas para la enseñanza. Igualmente, se observa un promedio de excelencia, un 51%, y una buena de un 34%, muy bajo de lo esperado, un 13% regular y un 7% mala. Estos datos, en la figura 11, se observa el comportamiento del papel del docente en la formación de los docentes de educación bilingüe intercultural, según los egresados en los aspectos indicados como dominio del idioma nativo, planificación, relaciones personales e interpersonales, donde debe haber un respeto. La planificación, dominio de los contenidos que imparte, uso de estrategias de las tecnologías como resultado de la enseñanza-aprendizaje. Conclusiones. Queda de evidenciado en este estudio diagnóstico que hace falta los recursos o materiales didácticos en lengua materna de los pueblos indígenas para que acompañen a la formación. Además, se denota la debilidad en las competencias en el uso de la lengua escrita y en lectura de la lengua materna en los egresados. Es un problema que replica en la enseñanza y aprendizaje en el proceso de transmisión del conocimiento de los niños en las aulas de clases. El estudio diagnóstico demuestra que los estudiantes, antes de ingresar, necesitan más horas de capacitación en lectura y escritura en lengua materna, o en el proceso de formación durante los años que van a estudiar la educación bilingüe intercultural. Aquí también presentamos las referencias bibliográficas que adornaron nuestro trabajo. Muchas gracias.